Salmo número 29. Hay una frase muy repetida en el ambiente cristiano y es gloria a Dios. Cuando oímos a alguien con un testimonio, gloria a Dios, con una santidad, con una sanidad, gloria a Dios. Y en el Salmo 29 se descubre por qué ese gloria a Dios. Verso 1. Tributemos al Señor, hijos de los poderosos, la gloria a Dios, démosle gloria a Dios por su poder, démosle gloria al Señor por su nombre y démosle gloria al Señor por la hermosura de su santidad. Poder, nombre y santidad. El más grande privilegio, mis hermanos y amigos, es que nosotros conocemos el nombre del Eterno, Jesús. No solamente eso, sino que oímos la voz de Jesús. Esa voz en el pesebre del niño envuelto en pañales, gimiendo y llorando porque recién llegaba a la historia, ese niño recién nacido, con sus lloros, esa es la voz del que vendrá por segunda vez y con el resplandor de su venida y su voz acabará a los enemigos. Esa misma voz, la que escuchamos cuando abrieron la tumba de Lázaro 4 días después de haber fallecido y a gran voz le dijo: Lázaro, sal fuera. Esa es la voz que da la vida. Todo es hecho por la palabra, por la voz. Gloria a Dios. Cuando nació en Belén, los ángeles rodearon Belén. Oyeron el llanto de ese bebé, que su nombre es Jesús, que es Dios entre nosotros, Emmanuel. Y dijeron: gloria a Dios, los hombres están oyendo la voz del Eterno, la voz de Dios. ¡Qué privilegio! Mire el verso 3 hasta el 9. Voz del Señor sobre las aguas, como trueno, gloria a Dios. Sobre las muchas aguas se oyó su voz. Por ejemplo, cuando en Génesis dice que y el Espíritu de Dios se movía entre la faz de las aguas. Voz del Señor con potencia, dice el verso 4. Voz del Señor con gloria. Dice el 5, voz del Señor que quebranta los cedros, quebranta los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. 7, la voz del Señor que derrama llamas de fuego, con su voz que es como las cataratas del Iguazú. Una mujer le dijo: bendito el pecho que mamaste y el vientre que te trajo. Y Jesús le dijo: más bendita tú que oyes mi voz y haces la palabra. Gloria a Dios. Tenemos el privilegio de oír la voz de Dios. Verso 8, voz del Señor que hace temblar el desierto. Voz del Señor que hace quebrantar, que hace el desierto de Cádiz quebrantado. Mire el 9, voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Gloria a Dios. La voz que sacó de la tumba a Lázaro. La voz que en el pesebre llenó el cielo de ángeles diciendo: gloria a Dios. Ahora sí entiendo por qué decimos gloria a Dios. Tenemos el poder, el nombre y la santidad de Jesús. Conocemos al Señor. Cuando en el monte de la transfiguración, amigos, se presentó Jesús al lado de Moisés, la ley, y Elías, los profetas, ellos le dan gloria a Jesús, porque Jesús es la voz de Dios. Y cuando ellos se retiran, Dios desde los cielos en el día de la transfiguración le dice a toda la gente: a él oíd. Qué privilegio tan grande oír la voz de Dios. Y yo quisiera terminar en el verso 10 y 11. El Señor preside en el diluvio. Él vino a juzgar el mundo y lo juzgó en el diluvio. Se sienta como rey para siempre, por los siglos de los siglos. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz.
Siempre termino en oración y hoy haré una oración muy corta. Oremos. Señor, gracias porque queremos oír tu voz. Solo con tu voz en Belén se llenó el cielo de arcángeles, diciendo gloria a Dios. Señor, danos el privilegio de escuchar solamente tu voz, como lo dices. Tú eres el pastor y nosotros ovejas tuyas, Jesús, y las ovejas oímos tu voz, una voz de poder, una voz de santidad y una voz que proclama tu nombre, Jesús. Y a tu voz se detienen los vientos, se calma el mar, huyen los demonios y Lázaro resucita. Alabado sea Jesús por su nombre eterno y porque escuchamos su voz. Te damos gracias. Amén.